Buenas noches. El siguiente trabajo se denomina modalidades, características y una lista de chequeo para saber escoger un ERP. Mi nombre es Johan Sebastián Monroy y pues digamos que primeramente vamos a identificar qué es un ERP. Entonces un ERP son simplemente sistemas de gestión que lo que ayuda es a automatizar ciertas tareas repetitivas dentro de una empresa. Aquí vamos adelantando un poco, digamos, las dos modalidades, que es un ERP propietario y un open source. Un propietario pues tiene costos de licencias, tecnologías desactualizadas, más estándar, se usa más para grandes organizaciones y pues tiene mantenimiento y soporte ligados directamente al proveedor. Y un open source pues no tiene costo de licencias, tiene una actualización permanente, es más personalizado, ya vamos a ver por qué, y es utilizado más para pequeñas y medianas empresas y pues tiene cierto costo de mantenimiento y soportes libres. Entonces, como lo vimos anteriormente, vamos a ver qué es un open source, qué es un propietario, etcétera. Entonces, un sistema ERP open source es simplemente la modalidad de las empresas que usan un ERP digamos que con código abierto. ¿Sí? Digamos que el código es público para cualquier empresa y pues esto lo hace mucho más flexible y personalizable dependiendo de las necesidades. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que no implica costes de licencia, ¿sí? Digamos, al ser un código abierto, pues es gratuito. Tiene mayor flexibilidad ya que pues lo podemos personalizar dependiendo de nuestras necesidades. Tiene un soporte técnico gratuito si dependemos de desarrolladores y programadores y pues es independiente totalmente para nuestra compañía. Algunas de las desventajas pues es la usabilidad, ya que pues necesitamos de desarrolladores y programadores para poderlo, digamos que implementar en nuestra compañía. No es simplemente comprarlo y ya, o bueno, ni siquiera comprar porque es gratis. El soporte técnico es menos cualificado ya que dependemos de un desarrollador y programador para ello y pues debido a la falta de inversión monetaria, pues digamos que podemos generar ciertos costos al tener que disponer de una infraestructura TI personalizada a esta área. Algunos de los ejemplos actualmente en el mercado es Adempier, Apache OFBIS, Dolivar, ERPNext, Metafresh, Odo, OpenBravo, WebRP, entre otros. Pues aquí vemos algunos de los logos que pues de pronto los podemos identificar en alguna compañía. Y pues específicamente vamos a hablar de ERPNext, que pues es un software de planificación de recursos empresariales o un ERP integrado, gratuito, porque es open source, desarrollado por una empresa llamada Freight Technologies. Se basa o directamente está relacionado con Python. Toda la programación está desarrollada en este lenguaje de programación, aunque más adelante vamos a ver que digamos que lo podemos enlazar con otros lenguajes de programación. Las características pues es que es flexible, todo open source va a ser flexible y adaptable a cualquier tipo de empresa, más que todo a pequeñas y medianas empresas que son, digamos, las beneficiarias de los open source. Posee una API que es simplemente un desarrollo en la nube para poderlo usar con aplicaciones móviles, etcétera. Se puede adaptar solo los módulos que necesitemos o pues por defecto ya trae algunos. Es completamente gratuito al ser código abierto, tiene una aplicación móvil y es multilingüe, como lo decía, se puede adaptar no solamente con Python, sino se puede adaptar con Java, con CSS, con HTML, bueno, etcétera, con otro tipo de lenguajes de programación. Sus módulos más usados son simplemente 5: ventas, compras, cuentas por cobrar, recursos humanos y cuentas por pagar. Como lo dije, se pueden utilizar muchos más módulos siempre y cuando pues sean de necesidad para nuestra compañía. ¿Qué ventajas tiene? Pues que se tendrá una base de datos centralizada. Digamos que esta ventaja es simplemente para cualquier ERP, no solamente para este, sino para cualquier. Es flexible, permite planificación del crecimiento estructurado de la organización. La información que se consulta es en tiempo totalmente real. Elimina la duplicidad de datos ya que manejas versiones, no duplicidad de datos. No paga costos de licencia al ser juego abierto y permite pues crear distintos roles como administradores, visualizadores, editores, etcétera, dentro de la organización, entre muchos otros que pues aquí podemos ver. Sus desventajas pues es que depende de la correcta alimentación de los datos. Es difícil convencer un poco a los departamentos de contabilidad y de recursos humanos, ya que al tener que tener un desarrollador, pues es muy difícil encontrarlo en estos campos. Y necesita pues una integración para poderlo usar desde el escritorio.
Listo. Y un ERP propietario, pues es simplemente todo aquel que depende o que es privado y depende de una compañía, pues para su adquisición. Entonces ya uno paga por su licencia, pues digamos que ya vamos a ver las ventajas y desventajas de esto. Sus ventajas, pues es que simplemente ya no nos tenemos que preocupar por el soporte, por el mantenimiento, por las actualizaciones, porque ya la empresa que lo contratamos, con la que lo contratamos, pues se va a encargar de eso. ¿Listo? Eso es, digamos que más usado para grandes empresas que no tienen, digamos que el tiempo de ponerse a crear una infraestructura TI para ellos, sino que simplemente pues contratan a alguien para este tipo de ERPs y no se preocupan por nada más. Algunas de sus desventajas pues es su costo, ya que necesariamente tenemos que invertir al inicio para poder adquirir este beneficio y pues que depende directamente del proveedor. Es decir, si el proveedor quiere hacer una actualización, la hace y de cierta manera nos puede llegar a afectar. Algunos de los ejemplos actuales en el mercado es Sage, Code INC, Salesforce, que se le conoce como Financial Force, Oracle, OpenBravo, Inforce, Ispro, APcore, NetSuite. Hay otros como Microsoft, como SAP, entre otros. Y aquí vemos, pues, digamos que algunos de los iconos o de los logos de sus empresas. Y pues específicamente vamos a hablar de Sage ERP, que pues simplemente digamos que fue creado para abordar ciertas características de la compañía. Es muy efectivo en cuanto a costes, facilidad de uso y rapidez de implementación o implantación. Algunas de sus características es que la navegación es muy intuitiva e integrada, digamos, con todas las herramientas de Office. Digamos que si ya existen informes dentro de nuestra compañía, lo que hace Sage es integrarlo a su módulo y no apartarlo. Tiene presencia mundial, por lo que está pues, en muchos idiomas y la tecnología pues es de la mejor. Los módulos que usa actualmente es contabilidad de finanzas, compras y ventas, fabricación, proyectos. En este de proyectos pues tiene muchos, digamos que submódulos, laboral y recursos humanos y business intelligence. Sus ventajas pues es el aumento de la productividad. Cualquier ERP pues digamos que lo que busca es un aumento de la productividad. La posibilidad de conectarse a programas de cualquier dispositivo móvil, el control de las actividades y la opción de expandirse pues internacionalmente a otros mercados. En sus desventajas pues digamos que su versión más básica muestra pues varias limitaciones. Digamos que 6 tiene muchas versiones como el XR3, el 200, etcétera. Entonces la más básica pues ciertas limitaciones digamos que pueden afectar. Digamos que requiere un cierto curva de aprendizaje y eso podría afectar de cierta manera el desarrollo. Y pues digamos que actualmente existen algunos problemas de integración con aplicaciones comunes dentro de las empresas, que es algo pues que se está mejorando actualmente. Entonces, digamos que ya teniendo esto claro, que es un ERP propietario y un ERP open source, es necesario como crear una lista de chequeo para saber cuál es el que más nos conviene, si nos conviene más uno de código abierto o alguno de propietario y cuál de, digamos, de esos nos sirve. Entonces, se creó la siguiente checklist que pues simplemente nos dice dónde se quiere instalar el software, si lo utilizará una persona o más de una persona, qué funcionalidades se desea, digamos, que cubrir y digamos que aquí hay un pequeño video que les voy a mostrar de cómo funciona esta checklist. Buenas noches, este es un ejemplo de la lista de chequeo que podría servirnos para saber escoger si necesitamos un ERP open source o un ERP propietario. Entonces, lo principal es poner nuestra fecha y el nombre de la empresa, es como lo básico. Lo que tuvimos en cuenta, o lo que tuvo en cuenta es, primero, dónde se quiere instalar el software. Entonces, nos arroja una lista desplegable si es en la nube, en la oficina como escritorio o si aún no tenemos, digamos que definido esta opción. En este caso, pues voy a seleccionar simplemente la nube. Aquí pues nos pregunta si el software lo va a usar solamente una persona o más de una persona. En este caso, pues normalmente una pequeña empresa, por más pequeña, pues va a ser usado por más personas o por más áreas. Entonces vamos a seleccionar que no. Entonces acá nos pregunta que cuántas personas usarán el software. Entonces dependiendo de nuestra empresa, si es pequeña, mediana o grande, pues irá nuestro número de empleados, de 2 a 5, de 6 a 10, de 11 a 50, de 51 a 100 o más de 100 empleados. Voy a seleccionar de 11 a 50. Aquí pues nos ayuda a identificar si es pequeña, mediana o grande empresa, sabiendo pues cuánto factura anualmente. Si factura de 0 a 5 millones, de 5 a 15,
de 15 a 30, de 30 a 80, de 120 a 200, de 200 a 500 o más de 500 millones. Digamos que una mediana empresa puede ser de 120 a 200 millones. Y acá nos dice que pues qué funcionalidades o qué módulos quiero, digamos, que implementar en nuestro ERP. Entonces acá pues simplemente podemos seleccionar si es facturación, si es gestión de fabricación, si es ventas, inventario, o podemos seleccionar más de uno. Por último, bueno, tenemos contabilidad, compras, planificación de producción, gestión de clientes, gestión de cadena, gestión de residuos, etc. Después nos pregunta que si necesitamos que el software gestione nóminas, simplemente pues decimos si sí o si no. En el caso pues normalmente un ERP se usa para gestionar nóminas. Aquí pues debemos tener cuidado y es seleccionar qué sector pertenece a nuestra empresa. Entonces tenemos sector primario, industria, distribución, servicios, comercio u otros. Dependiendo del que seleccionemos se nos va a desplegar la siguiente lista. Entonces digamos que no sé, puede ser distribución. Entonces dependiendo de si es distribución nos arroja pues eh, ciertos subsectores como alimentación, bebidas, compras, mayorista, minorista, electrodomésticos. Si en este caso no hubiera sido distribución, sino, no sé, servicios o comercio, servicios, nos arrojaría otro tipo de opciones, como agencia de viajes, centro de estética, centro de ocio, deportivos, médicos, educativos, etc. Y por último aquí pues unas recomendaciones es tener en cuenta estas cuatro, digamos que estas cuatro descripciones. En las actualizaciones pues tener en cuenta qué tan necesarias son las actualizaciones dependiendo pues del crecimiento de la misma compañía. Las orientaciones, es decir, hacia dónde va dirigido o hacia dónde va orientado mi ERP, si necesitamos que nos brinden un soporte o si dispongo de la infraestructura necesaria para un soporte y pues los objetivos primordialmente de nuestro ERP. Esos digamos que serían los principales componentes digamos que para saber elegir si es ERP open source o si es ERP propietario y asimismo para escoger cuál es el mejor entre ellos. Después de ver el video, pues llegamos a ciertas conclusiones. Digamos que hay muchas otras opciones de ERP en el mercado, como Triton, Python, PostgreSQL. Todo está basado en Java. Y digamos que existen en el mercado muchos ERP, tanto de código abierto como de propietario. Entonces, digamos que puede llegarnos a confundir un poco el hecho de encontrar tanta información en Internet o con, no sé, con nuestro gestor de la compañía, pero de cierta manera con esta checklist la idea es que podamos identificar cuál es el mejor para nuestro caso. Con este trabajo pues se pretendió o se pretende aclarar las modalidades, funcionalidades, usos y otros aspectos que hacen de los sistemas ERP algo ya casi crucial para el desarrollo de las actividades dentro de la compañía, lo cual la hace un poco más competitiva. Digamos que eso era todo. El video pues